continuamos aquí, quien te habla, Apóstol Norma Letieri, aquí para estas charlas sobre sectas, denominaciones, ¿no? Para la evangelización persona a persona. Qué maravilloso eso. Y a veces nos hacen preguntas, y ya te digo, no es para que vos te vayas introduciendo en esto, sino que para que sepas qué responder. Pero no para hacer una gran charla, sino para tener un conocimiento. Vamos, comenzamos el primer capítulo, vamos a decir, del primer capítulo la parte B. Después hay otro más. Bueno, estábamos en la nueva era, en las mayas, en la evolución, en los espiritistas, en todo eso, que se quede que no hay cielo, no hay infierno. Como te decía, es tan simple. ¿Y a quién no le va a gustar? Que hace lo que quieras, la orgía que quieras, hace lo que se te ocurre, que no es pecado. Porque total no hay cielo, no hay infierno. Es totalmente algo contrario a la doctrina cristiana. Pero también te estuve hablando sobre los muertos que están en la Biblia, y fíjate que con 1 o 2 versículos podemos hacer una religión. Yo recuerdo un gran siervo de Dios que fue profesor de nosotros, nos decía, con 1 o 2 versículos que ahí lo cambies, podés errar a un pueblo. Y hoy vemos que se puede hacer errar, y con la palabra de Dios bien fundamentada, bien arraigada en nuestros corazones, podemos hacer como Moisés, guiar un pueblo. Nos puede levantar quizás en este momento. Yo ya sé que tiene entre ustedes alguien escogido, o más de uno, ¿no? Vos que me estás escuchando, sos una persona escogida por Dios para llevar la bendita palabra de Dios a todo pueblo y nación. Y este es tu pueblo, esta es tu nación, y quizás sea más allá de la frontera, más allá del mar, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, como te decía, suponer ellos también creen, y a mí esto, perdonen, pero hay cosas que me causan un poquitito como de risa, ¿no? Te quería también decir de que suponer, dicen, cuando consultan a los muertos, fíjate en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. ¿Y a quién le tenemos que ir a pedir que interceda por nosotros? A Jesús. A Jesús. Dice en esa hermosa palabra de Dios, ¿no? Así que no andes consultando muertos, ni adivinos, ni agoreros, nada. Dice en el capítulo 2, versículo 5 de 1 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué nombre le puso ahí? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué bueno, ¿no? Hay uno solo, entonces no tenemos que andar hoy pidiéndole a uno, ni a los muertos, por más querido, como te decía, que fuera, como te dije hoy, tu papá, tu mamá, tu hijito, como me pasó a mí, o quien sea, no. Pedile que interceda a Jesucristo, Bueno, y vamos acá al tema de la reencarnación, como te decía, que a mí me causa un poquitito. Esto, miren, estaba mirando y son apuntes que yo tengo de antes. La ciencia no tiene respuesta, dice, a preguntas tales como ¿quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Realmente tienen una desorientación total. Dice, y en muchos casos llenan este vacío por ideas, como te decía, místicas orientales. Ustedes saben que Medio Oriente es muy místico, tremendamente. Yo recuerdo que mi abuelo, que era europeo, me leía Las Mil y una Noche, que ustedes muchos y uno cuando es chico vieron que delira. Bueno, me imaginaba esas alfombras voladoras que andaban. Realmente hoy habría sido, cuando los trenes llegan con retraso, o los micros al precio que está todo, una alfombra voladora no nos vendría mal. Válgame de chascarrillo, esta bromita. ¿A quién se le ocurre que una alfombra se imagina una alfombra voladora? Aunque de eso están haciendo autos que van a tratar de que
se eleven un poquito de la tierra para poder estacionar. Yo creo que sería una de las primeras que compraría, porque cuesta tanto hoy día en las ciudades estacionar. Entonces fíjese ese misticismo. Y el tema de la reencarnación. Mira vos qué bien está acá explicado, ¿no? ¿O saben qué les voy a decir? Sylvester Stallone dice que ahora se convirtió al cristianismo. Bueno, en un tiempo estuvo muy metido en estas cosas de la nueva era, de la reencarnación. Dice que creía que en las vidas anteriores había sido un chango o un simio en América Central. Bueno, decir que era un mono de los nativos creo que es bastante alevoso, porque al menos nuestros indígenas, nuestros nativos de mi tierra y de Sudamérica no son ningún animal. ¿Saben quién? Ya te dije en el otro, van a ver en el próxima grabación, que Elena Witt de los adventistas decía que había un amalgamiento, o sea que la raza negra proviene de cuando estuvieron los de Noé en el arca. Entonces, ay Dios mío, qué tremendo, siendo que Dios nos hizo imagen y semejanza de él, qué tremendo, no fue la única cosa que fue creada, como veníamos hablando otro día con el hermano, por las manos de Dios, qué privilegio. Lo demás fue hecho con el poder de la palabra, la creación. Pero sabés que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza, es decir, que somos... Que nuestros indígenas o nuestras personas según el color, antes no se creía que la raza negra tenía alma, tampoco creían que las mujeres tenían alma, que tenían espíritu, así que ya no nos asombra nada de lo que creían. Bueno, fueron evolucionando mentalmente, no de otra cosa. Bueno, como te decía, quizás los golpes, ¿no?, de Sylvester Stallone en la película Rocky, pero tanto que practicaba lo sacó un poquito. Y está la filosofía del nirvana, del karma, o las vidas anteriores. Vale decir que dice que van evolucionando. Y antes creían de los animales que uno se moría y si había sido muy malo, había tenido muchas equivocaciones, se convertía en un animal, un insecto. Algunos todavía siguen con eso, pero una cucaracha no la mata, la corren. No vaya a ser que sea el tío Gonzalito que le dejó toda la herencia y lo vayan a pisar o matar. Ay, si vieran como nosotros andamos con... Vieron que está bien, es un problema para el ecosistema, pero andamos con insecticida, para matar las hormigas y todo. Claro, ellos no, porque no vaya a ser como te decía, que hacía el tío Pepito, Gonzalito, que les dejó una herencia y vayan y lo pisen. Entonces creían que se iban incorporando esas vidas en insectos. Algunos en flores, bueno, el que le tocaba la flor estaba bien, ¿no? Tulpanes o diferentes, bueno, estaba un poco mejor que en un insecto. Entonces sí iba evolucionando cuando el insecto. Y son cosas que fíjate vos, que algo tan simple y que lo hagan tan complicado. Como te decía, el tema del Big Bang, ¿no? Y esto de la reencarnación. Y acá hay mucha gente que se ha puesto tremendamente contra los cristianos. Y acá te doy algo así, historia. El origen de la doctrina es antigua. Ya Sócrates lo menciona llamándolo esa antigua doctrina. Quiere decir que en los tiempos de Sócrates se deleitaban en sus apasionados encuentros homosexuales con hermosos jóvenes griegos que se llamaba Antigua, ya en el tiempo. Y esto es 500 años antes de Cristo, Ya esta idea había sido aceptada por los filósofos de la época. Dice que se cree que fue más o menos en el 9º siglo antes de Cristo. El Buda, quien en realidad nació hindú, volvió como hindú y murió como hindú, creía en esa doctrina de la reencarnación, me estoy refiriendo, ¿no? Claro, este personaje no fue, vamos a decir, un gran genio. Era un individuo que estaba muy preocupado por el sufrimiento del mundo, por eso que dejó a la mujer y al hijo y nunca más volvió con ellos. Fíjense que dejó más tristeza en el mundo, en el hijo y en la mujer, no por para él una verdad indiscutida. Aquí en Occidente no se había tenido mucha aceptación. Hace más o menos 120 años que esas ideas religiosas de Oriente fueron introducidas en América a través de gente como Mac Muller, traductor de un compendio de 50 volúmenes llamado Los Libros Sagrados de Oriente.
llamados los libros sagrados de Oriente, y sectas como la Sociedad Teosófica del movimiento sincretista, comenzando por Madame Blavatsky en el Reino Unido. Estos son los que impulsaron incansablemente las doctrinas hindúes y budistas como parte de su oposición rabiosa que tenían contra el cristianismo. Yo te voy a decir esto, que fíjate que 50 volúmenes, entonces todo esto vos andás prestando atención. ¿A qué llevaba todo? No sé si realmente ellos los creerían, pasa como los adventistas. Elena White hizo un gran negocio sobre todas estas cosas. Bueno, en 1920, Paramahansa Yogananda, culminado con personajes como Maharishi, o sea, Mahesh Yogi, el fundador de la meditación trascendental, el niño, el que, digamos, los líderes del Hare Krishna, que tienen bastante reputación y tienen, viene digamos, a la meca del poderoso dólar. Está creo que bastante con este tema de la reencarnación. La doctrina le lleva bastantes dólares, ahora euros, bastante. Los maestros estos iluminados del Oriente no van a predicar estos pensamientos al África, ni mayormente aquí en Sudamérica, en los lugares, en las provincias muy pobres, los estados muy pobres, para los que están escuchando aquí de Sudamérica o Centroamérica o Estados Unidos, no van a las islas pobres tampoco del Mar Caribe, nada de eso. No van porque no les es económicamente rentable. Después también fue muy del gurú americano, ¿no? El Edgar Cayce. Este hombre fue como un gurú, ya te dije, para muchos hombres en esa década del 60, donde estaban los hippies y las drogas y el hacer lo que quiera, vivir como quiera, no te bañes, vivir. Uno piensa, los hippies, qué vida tan libre, qué vida tan atada, ¿no? Porque si para ser libre necesitas una droga, por favor, nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres. Y todas estas cosas, te digo, si alguien te habla, vos digas sí, tengas un conocimiento. Esta gente fue las sustancias esas más vale. Este hombre dice que se pasaba durmiendo, este gran gurú para ellos, ¿no? ¿Sabes que también este Edgar Cayce profetizó que el Atlantic, la ciudad de Atlantic, sería redescubierta en 1984? ¿Qué pasó? Bueno, anduvieron mal el calendario. Por eso dicen cosas, ¿qué es lo que se reencarna para ello? No es el alma, es algo, para las primeras creencias empezaron, después lo fueron acomodando, ¿no? Después, o sea, por el alma o el perulla, una entidad totalmente carente de atributos. Es algo como, porque vos imaginate que si no, vos verías por ahí una cucarachita súper inteligente. Y lo que sí tienen el de supervivencia, que Dios creó a todo así. Lo vas a pisar y corre. Le tiras un poquito de insecticida y dispara. Pero más de ahí no. Yo nunca he visto una cucaracha o un mosquito leyendo un libro. Entonces no es un alma, no es es una cosa tremenda lo que creen. Eso es algo que no se puede explicar. Ahora la han arreglado un poquitito. Como vieron que ya, claro, van alcanzando gran cantidad masiva, entonces ya es de ser humano a ser humano. Esa reencarnación se pasa del ser humano al ser humano. Esa cosa del karma es lo que hiciste mal. ¿Qué es el karma? Mira, yo te voy a explicar qué es el karma, a lo que creen ellos. Porque si te dicen, vos no sabés de qué. En la teología hindú no existe un Dios personal que haga justicia, sentencia o recompensa. O sea que cielo e infierno, estamos, no hay. En vez de eso tienen el karma. Es un principio impersonal.
es lo que se decide basado en lo que es bueno o lo que es malo. En vidas previas, si usted